Está bien, doctor. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Catherine Franco y hoy vamos a ver un tema que es poco frecuente en pediatría, pero que es importante que lo sepamos porque puede ser la causa de una enfermedad renal crónica no reconocida o de esas que dejamos como de etiología determinar. Entonces, pues bueno, vamos a verla. Pues bueno, la descripción inicial pues fue en 1908 por un oftalmólogo de apellido Takayasu, que describió una asociación de vasos retinianos anormales en conjunto con pulsos periféricos ausentes. Entonces, pues esta es la tercera vasculitis más frecuente en la edad pediátrica, siendo la primera la vasculitis por IgA, la segunda la enfermedad de Kawasaki y pues la tercera arteritis de Takayasu. Y esta pues es la más frecuente de vasos grandes. Como ya sabemos, pues hay una clasificación o sea, en su historia, pues en la década de 1960 ya se introdujo el término de pan-aortitis y luego fue combinado síndrome de aortitis. Ya para el 75, pues en memoria al oftalmólogo que les mencioné, que se llama Mikito Takayasu, se decide dejarse como arteritis de Takayasu. Y ya en 1994 pues ya fue parte de la clasificación y del consenso internacional de Chappell-Hill, que incluye pues la clasificación de todas las vasculitis, ¿verdad? De vasos grandes, de vasos medianos y de vasos pequeños. Entonces, pues ya desde entonces está como arteritis de Takayasu y pues solo realmente tenemos dos tipos de arteritis de vasos grandes, de vasculitis de vasos grandes, que sería Takayasu y arteritis de células gigantes. Entonces, pues aquí podemos ver todas las vasculitis que hay en la infancia, básicamente, siendo pues una de las más raras la arteritis de Takayasu. Bueno, en su definición y epidemiología, pues bueno, literalmente su definición es una vasculitis granulomatosa de grandes vasos. Es poco común y es crónica, o sea, es de curso crónico, quiere decir que no tiene cura y solo tiene pues tratamiento y control de la enfermedad. Esta pues puede tener episodios de recaídas como todas las enfermedades autoinmunes. Es un proceso inflamatorio que va a conducir principalmente a la estenosis. O sea, ya cuando vayamos viendo más adelante vamos a ver que los principales hallazgos en los estudios de imagen de los pacientes pediátricos, vamos a ver principalmente estrechamiento y estenosis de los vasos. Y pues obviamente pues es de grandes vasos, como se había mencionado previamente, y muchas veces pues pueden tener aneurismas. Lo importante de la arteritis de Takayasu es que su principal afección es en la aorta. Entonces, pues básicamente tenemos un estrechamiento de la aorta y según el área en donde se estreche esta arteria, pues ahí vamos a ver las manifestaciones. Entonces, pues pueden irse hasta las arterias pulmonares. Hay una clasificación que vamos a ver más adelante pues, de cómo se afecta la aorta y se llama numano. Pues a veces podemos también tener afección en las pulmonares, que no es parte de la clasificación, pero también puede ser, o sea, entra como en el nombre, se podría decir. Ahí está pues la clasificación, o sea, la epidemiología es de 2 a 1, es más frecuente en mujeres y pues obviamente es más frecuente en la población asiática. Y más o menos tiene una epidemiología, pues una incidencia de 0.4 a 2 casos por millón, o sea, es muy rara. Aquí podemos ver según la edad de manifestación más frecuente, o sea, realmente no hay una edad que uno diga, bueno, es en esta edad. Las series de casos van a publicar a los pacientes de 4 a 16 años y pues nosotros en el hospital tenemos pacientes adolescentes, es lo que más se ve. Y pues aquí eso concuerda con lo que está en la tabla pues de la derecha, en donde vemos que la edad más frecuente es de 15 a 19 años, o sea, es en adultos jóvenes, pero también puede afectar a los niños pequeños. El más pequeño que se diagnosticó en el hospital tiene 4 años, entonces pues sí se puede ver en pacientes pequeños y pues bueno, se puede ver a cualquier edad como habíamos mencionado previamente. Factores de riesgo, pues como en todas las enfermedades autoinmunes puede haber un componente genético, un componente ambiental. Entonces, pues bueno, en lo genético vamos a ver que se asocia principalmente con el HLA-DRB1 y el HLA-DQA1. Hay también polimorfismos en el HLA-B52
Y pues es importante que mencionemos que en adultos se han encontrado polimorfismos en el factor de necrosis tumoral, que es pues obviamente parte de la inmunidad, pero esto es importante porque uno de los pilares del tratamiento es un antifactor de necrosis tumoral. Pues bueno, hay otras alteraciones un poco menos frecuentes, que es el HLA-B5, BW52, DR2, DR4. Y pues hablando ya solo del HLA-BW52, este se va a relacionar con más incidencia de eventos cardiovasculares y un peor pronóstico. El factor ambiental, pues no está muy bien estudiado porque realmente hay pocos casos. La serie más grande que se ha publicado es de 101 casos, pero tiene 30 años. O sea, quiere decir que 30 años de recorrido. O sea, ellos vieron los pacientes desde 1990 hasta 2020 y contaron 101 casos. Pero en algunos se encontraron que habían infecciones por espiroquetas, Mycobacterium tuberculosis y organismos estreptocócicos. Esto pues se ha visto como el desencadenante, o sea, del cuadro inflamatorio, no como la causa de la enfermedad, sino como que se asocia que el factor ambiental fue el trigger para que se pudiera, pues, encender la respuesta inflamatoria. La fisiopatología, pues bueno, tenemos que saber que realmente no está claro, como varias de las enfermedades autoinmunes, no está clara la causa, o sea, por qué ocurre, y tampoco está claro el mecanismo fisiopatológico. Pero pues aquí podemos ver, ahorita vamos a ver más adelante realmente cómo juega el papel la inmunidad innata y la adaptativa, pero se cree que hay antígenos vasculitogénicos que están presentes localmente en la pared arterial. Entonces, importante que sepamos que todo esto ocurre en la pared de la arteria. Entonces, aquí vamos a ver ahorita. Pues bueno, hay distintas fases. La primera fase es la fase activa, donde va a haber una fase temprana, donde pues podemos ver en el paciente inflamación y necrosis que va a estar activa. Eso pues se ve básicamente en la histopatología, pero hay que considerar que no es fácil hacerle un estudio histopatológico a una aorta. Pero bueno, entonces ahí podemos ver que hay infiltración de células mononucleares y se incluyen los linfocitos, los histocitos, células plasmáticas, que lo que va a causar pues es edema. También hay una inflamación grave que es muy rápida. Entonces hay destrucción de las células musculares lisas en la media, hay debilitamiento de la pared, hay dilatación vascular y creación de aneurismas. Bueno, luego pues está la fase curativa, que ya se podría decir que es donde se causa la fibrosis. Entonces es una fase en donde pues podemos ver fibrosis en la adventicia y una fase de cicatrización. Entonces pues ya en este punto vamos a ver una inflamación linfoplasmocítica que es persistente y vamos a ver células gigantes multinucleadas. Por eso pues en algún tiempo se consideró que esta también era una vasculitis de vasos gigantes, pero realmente pues ya se vio que el mecanismo fisiopatológico es distinto. Entonces, histológicamente, el proceso inflamatorio pues va a predominar en la adventicia y la parte externa de la media. En este cuadrito de aquí abajo pues podemos ver que la TH17 es la que principalmente se puede activar. Esto va a activar a la IL-17 y esto va a activar al CYR61, que es el causante principal de la fibrosis. Pues aquí podemos ver todas las células, así que podemos ver básicamente que hay una combinación entre inmunidad innata y adaptativa, porque vamos a ver que juega un papel inicial entre los macrófagos, las células linfoides, el CD4, el CD8, las células T, los linfocitos NK y las células B. Entonces, pues todo esto es una cascada, se podría decir, de eventos en donde va a jugar un papel el interferón alfa, el factor de necrosis tumoral alfa, la IL-6, IL-8, IL-12 e IL-17. Entonces, lo importante es que o sea, se va a encontrar muy cerca de la vasa vasorum, que es neurovasculítica, o sea, neovasculítica. Entonces, siempre donde en cada una de nuestras arterias vamos a tener nosotros una vaso vasorum, que son los encargados de ir nutriendo esa misma arteria. Son pequeños vasos que están en las paredes. Entonces, ese es como el área real en donde se ocurre esta inflamación. Entonces, aquí lo que va a ocurrir, pues es que las arterias grandes y medianas van a ser sitios inmunoprivilegiados usualmente, donde hay mecanismos que van a limitar la respuesta inflamatoria. Pero hay unas células dendríticas vasculares que están cerca de la vasa vasorum que van a actuar como guardianes que impiden el acceso de células linfoides. Eso pues para atenuar la respuesta inmunitaria y el daño directo a la pared vascular.
Pero en la arteritis de Takayasu, estas células dendríticas se van a activar, entonces pero es una activación anormal con pérdida de tolerancia, entonces lo que va a hacer es violar la tolerancia inmunitaria. ¿Por qué? Porque usualmente nuestros vasos pues son capaces de evitar pues ciertos mecanismos de daño, ¿verdad? Entonces, cuando estos se activan, pero de forma incoherente, se podría decir, o sea, forma anormal y desordenada, pues se pierde esta tolerancia inmunitaria. Entonces, estas células pues alteran la expresión de receptores regulares y sobreexpresan, perdón, los tipo TOL. Pues con esto vamos a ver entonces que pues tras la exposición a un estímulo desconocido, o sea, un paciente puede estar literalmente normal, pero luego hay un estímulo que puede ser ambiental usualmente, y si no, pues la activación por ambiental y donde entra la epigenética. Entonces, si es un paciente ya genéticamente predispuesto, pues viene el factor ambiental, esto activa la respuesta inmunitaria y puede venir una célula dendrítica que madura, libera citocinas y esto va a llevar a la afluencia de células T vasculitogénicas y van a estar activadas en las paredes de los vasos, más que todo en la media y en la adventicia. ¿Qué va a causar esto? Pues básicamente un edema de la pared. Entonces, pues aquí vamos a ver que están muy involucradas las IL-12, IL-23, IL-1 beta y la afluencia de las células T vasculitogénicas, como ya mencionamos previamente. Hablando también de la inmunidad adaptativa, hay otro mecanismo donde entran los linfocitos B que van a tener un papel importante donde activan las células endoteliales. Entonces, esto lo van a hacer mediante la secreción de anticuerpos antiendoteliales. Pues estos son anticuerpos antiaorta y antiendoteliales que van a activar las proteínas endoteliales como tal, con un receptor endotelial de proteína C y van a ser reguladores negativos de la activación endotelial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no solo es directamente a la pared, sino que en el endotelio también pueden activarse la respuesta inmune. Entonces, pues a modo de resumen, pues vamos a ver, como dijimos previamente, que es una inflamación crónica granulomatosa en la aorta y sus principales ramas. Esto pues va a hacer que haya infiltración en la pared de los linfocitos T, CD4, CD8 y macrófagos. Esto también va a hacer que la activación de los macrófagos produzca citocinas proinflamatorias como la IL-6, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. Va a haber también formación de granulomas con células gigantes multinucleadas. Hay un daño de las capas de la pared arterial, dígase la íntima, la media y la adventicia, aunque ya vimos previamente que el principal lugar es en la media y en la adventicia, y hay hiperplasia de la íntima que causa estenosis u oclusión del lumen del vaso. En algunos casos, pues puede haber degradación de la matriz extracelular y formación de aneurismas y un compromiso vascular que lleva a isquemia de los órganos que están afectados según la región de la aorta que está ocluida. Hay hipertensión arterial secundaria a la estenosis de las arterias renales. Bueno, hablando de lo que vimos previamente y de como les mencioné, que según el lugar donde estés ocluido vas a tener las manifestaciones clínicas, pues vamos a ver cómo se va a presentar. O sea, podemos tener básicamente cualquier manifestación en la arteritis de Takayasu, porque básicamente la aorta pues es el área donde se irriga el centro de irrigación de todo el cuerpo. Entonces, pues puede haber afectación mesentérica con diarrea sanguinolenta e intermitente, puede haber dolor abdominal, puede haber vómitos también, y la afección renal, que al final va a ser una de las principales, pues puede haber disfunción renal, que va a ser rara, pero sí afecta a la arteria renal. El 21% de los pacientes puede tener hematuria, proteinuria y disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y los pacientes pueden claudicar, que es menos común que en los adultos, o sea, lo vamos a ver más o menos en el 11% de los pacientes. Y bueno, la manifestación clínica más común es un paciente que vamos a tener, que lo estamos estudiando por cualquier otra cosa, en donde vamos a ver que el niño tiene hipertensión, que puede tener síntomas constitucionales y elevación de reactantes de fase aguda. Uno podría creer, bueno, está hipertenso y tiene una infección. Y pues básicamente hay muchas causas de hipertensión arterial. Por eso, pues obviamente casi todas las enfermedades de reumatología son de descarte. O sea, principalmente tienes que descartar todo lo normal, se podría decir, y ya luego considerar una de estas enfermedades. Pero, pues sí vamos a ver un paciente que llega con hipertensión.
Puede pasar que cuando uno ya diagnostique al paciente ya estén hipotensos, pero eso va a ser por lo ocluida que está la arteria, o sea, la aorta y sus ramas. Entonces, pues el paciente no tiene buen flujo en todo su cuerpo. Pero, pues si es una fase inicial en donde todavía es salvable, o sea, el vaso en general, pues podríamos tener un paciente con hipertensión. La presentación clínica, como les digo, pues hay una fase sistémica, que es prevasculítica, que con síntomas, tiene síntomas inespecíficos. Por ejemplo, vamos a ver un paciente con fiebre, pérdida de peso, artralgias y fatiga. Entonces, realmente cualquier cosa, o sea, no cualquier cosa, pero muchas cosas nos pueden dar esta sintomatología. Entonces, encontrar un paciente con arteritis de Takayasu en esta fase es prácticamente pues imposible, a menos que le descartemos bastantes causas y después decidamos hacerle una angioresonancia pues torácica. Entonces, pues vamos a ver un paciente que también puede tener hipertensión arterial en el 83%, cefalea 31%, fiebre 29%, disnea 23% y pérdida de peso en el 22%. Hay una fase inflamatoria o vascular en donde todavía es difícil diagnosticar a un paciente porque pues las manifestaciones pues también son difusas. Entonces es una etapa inflamatoria vascular donde aparecen la estenosis, los aneurismas y el daño vascular. Mientras esto ocurre, el paciente puede presentarse con fatiga, fiebre, malestar general, dolor en las extremidades y articulaciones, disnea, palpitación y cefalea. Si vemos todo esto, pues básicamente vamos a ver un paciente que si tiene cefalea, palpitación, pues ya nos orientaría que probablemente tiene hipertensión arterial, entonces ya podríamos buscarle más causas. Pero los síntomas sistémicos, o sea, los que vimos previamente, que son como fiebre e hipertensión y disnea, y los vasculares, que son los que vemos en esta fase, pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces es muy difícil distinguir en qué estadio está el paciente en ese momento. Luego tenemos una fase ya más crónica, que es la fase pues isquémica, donde hay una inflamación arterial que va a progresar, en donde ya se desarrolla la estenosis como tal y aparecen los síntomas de la obliteración arterial. En este momento, pues ya vamos a ver un paciente con disminución o ausencia de los pulsos, principalmente a nivel de las radiales. Hay hipertensión renovascular, que ha sido el signo más común reportado en la edad pediátrica. Hay isquemia mesentérica, hay retinopatía, hay regurgitación aórtica y hay síntomas neurológicos que pueden ser secundarios a isquemia o a hipertensión. Es importante mencionar que el 17% de los casos en pediatría va a debutar con un evento cerebrovascular, que es como la primera manifestación, pero, o sea, uno considera como, porque a un niño le daría un evento cerebrovascular? Tenés pocas causas y una sería, pues obviamente una arteritis de Takayasu, pero hay otras que son más comunes, como por ejemplo, pues básicamente un síndrome antifosfolípidos te lo podría dar. Hay otra rara que es una vasculitis del sistema nervioso central. A lo que voy es que son cosas raras que consideres en un paciente, entonces un evento cerebrovascular requiere de más estudios para que uno sepa por qué realmente le pasó a un niño. Y pues bueno, también puede haber claudicación de las extremidades. Luego tenemos una fase ya fibrótica, que pues en esta etapa pues ya no se va a ver en todos los pacientes, incluso en los pacientes en remisión, porque pueden, o sea, esta fase es cuando el vaso pues ya literalmente está pues tapado, se podría decir, y no es recuperable. Pero esta presentación pues básicamente no se ve porque los pacientes cuando se diagnostican ya se les da su tratamiento y llegan a la remisión, a pesar de que tengan recaídas, pues pueden no llegar a esta fase fibrótica. Em, pues bueno, no hay suficiente evidencia ya de esta etapa porque como les digo, si llegas a esta etapa es porque realmente tu vaso está realmente ocluido y pues no tiene, o sea, salvación, porque al final hay hasta pues actividades, hay, perdón, intervenciones quirúrgicas que pueden ayudar al paciente a recuperar pues el flujo del vaso. Bueno, es importante que sepamos los criterios diagnósticos, así como pues en la mayoría de las enfermedades de reuma tenemos criterios para clasificar la enfermedad. Le decimos clasificar la enfermedad porque realmente, pues como les dije, todo es debatible. Entonces nosotros pues nos basamos en los criterios para decir si me orienta y pues ya les damos el tratamiento para considerar o no que el paciente pues responde, ¿no? Entonces,
los criterios diagnósticos hay uno que es de entrada, que tienen que tener todos los pacientes, pero obviamente dependemos de estudios de imagen, porque va a ser anormalidades en la angiografía, dice el criterio como tal, pero ya les voy a ir explicando que, bueno, aquí como lo dice a la derecha, realmente la angiografía ya no es tan utilizada porque es muy invasiva. O sea, literalmente le meten un catéter a un paciente, le meten medio de contraste y van guiando, ¿no? Pero eso ya es muy invasivo, entonces se consideran otras técnicas como la resonancia magnética, que tiene poca radiación, la tomografía, pues siempre angioresonancia, angiotomografía y el PET scan es uno que está entrando como mucho en popularidad porque también ayuda bastante, pero es más difícil de conseguir y usualmente es muy caro. Entonces, pues bueno, los criterios dicen anormalidades en la angiografía o en el estudio de imagen, que quiere decir que tenga normalidad en la aorta, pues literalmente, y puede tener uno de los siguientes, que van a ser pulsos ausentes o claudicación, discrepancia de la presión arterial en cualquier extremidad, soplos, hipertensión arterial y aumento de los reactantes de fase aguda. La discrepancia de la presión arterial en cualquier extremidad quiere decir que, por ejemplo, comparamos ambos miembros inferiores y le tomamos la presión arterial y pues vamos a ver que la sistólica tiene que tener una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio entre ambos brazos. Eso pues nos orientaría. Sí, a veces podemos comparar pues entre brazos y piernas, pero eso es más difícil porque usualmente las piernas tienen la presión más elevada que los brazos. Lo que sí se ve bastante es un soplo en la aorta abdominal, es bastante frecuente. También la hipertensión arterial, como ya sabíamos, y pues el aumento de reactantes de fase aguda, pues es importante pues que sepamos que se pueden elevar por cualquier otra cuestión o incluso pueden no estar elevados. Entonces, pues este criterio es un poco discutible, pero sí se utiliza como seguimiento. Hay una sensibilidad del 100% de estos criterios y una especificidad del 99.9%. Bueno, aquí tenemos un esquema, pues es el dibujo, pues podemos ver, es un artículo del 2025 en donde podemos ver cuáles son las partes de la aorta, o sea, las regiones de la aorta que han sido más afectadas según los estudios que se han hecho en los últimos años. Aquí podemos ver que la principal área pues va a ser la aorta abdominal y las carótidas. También podemos ver que le sigue pues la aorta ascendente y podemos ver la aorta torácica, también el arco de la aorta y pues vamos a ver pacientes que incluso pues tienen la oclusión acá y ya no se irriga ninguna de estas partes o tienen la oclusión aquí en el inicio de las subclavias, de las carótidas o del tronco brachiocefálico. Entonces, esta es la clasificación que les mencioné previamente, pues esta sale desde 1994 y hay 6 tipos basados en el tipo, o sea, en el área donde está ocluida la arteria. Pues bueno, en el tipo 1 vamos a ver que afecta el arco aórtico, el tronco brachiocefálico, la carótida y arterias subclavias. Luego tenemos el tipo 2A, que va a afectar la aorta ascendente, el arco aórtico y sus ramas, el 2B que va a afectar la ascendente, el arco aórtico y sus ramas, y la aorta torácica descendente. Luego la tipo 3, que va a ser la torácica descendente, la abdominal y las renales, y la tipo 4, que es la aorta abdominal y las arterias renales, o sea, básicamente es por el área que está afectada. Y bueno, hay un tipo 5 que combina, o sea, combina básicamente todo. Bueno, aquí vamos a ver, entonces por esta podemos ver si nosotros tenemos una paciente actualmente que debutó como un evento cerebrovascular que tiene afección de todo, o sea, literalmente ella es un tipo 5 que afecta todo más P, o sea, más P significa que tiene afectadas también las pulmonares. Entonces esta paciente pues sí requirió un manejo bastante agresivo, que ya les voy a mencionar en un momento, pero quiere decir que ella tiene afectada toda la aorta y las pulmonares. Entonces, pues es la peor manifestación y tiene un mal pronóstico. Bueno, aquí pues ya vimos que tenemos que tener los criterios de clasificación según síntomas y necesitamos siempre un diagnóstico por imagen. Como les mencioné anteriormente, pues se puede hacer un angioreso
un angiotac, que son las técnicas que son como las más útiles para el diagnóstico como el seguimiento. La angioreso pues realmente es preferible porque va a minimizar la radiación y aporta información sobre el diámetro de la pared arterial, el edema y su realce. Entonces, realmente si nos preguntan, nosotros usamos básicamente angioresonancia porque pues es un recurso que sí se tiene, pero también pues le da menos radiación al paciente y es bastante específica. Los hallazgos que podemos encontrar, pues vamos a ver que, como dijimos, es la modalidad preferida en pacientes pediátricos y como hablamos, lo más frecuente es engrosamiento y estenosis, ¿verdad? Entonces vamos a ver engrosamiento y edema de las paredes de los grandes vasos en conjunto con cambios anatómicos. El hallazgo más común en la edad pediátrica, que se ha visto en casi todas las resonancias, va a ser una estenosis, que es del más del 90%. Esta es una resonancia de un paciente real de 14 años, en donde tiene alteración en la aorta torácica, o sea, se ve literalmente así, en donde el paciente pues tiene aquí flujo, luego se cierra el flujo y luego pues ya vuelve a tener flujo. Pero literalmente todo lo que irriga esta parte, o sea, todo lo que irriga esta sección de la aorta está pues sin irrigación, literalmente. Entonces, este es el problema y por eso hay muchas complicaciones. Entonces, pues vamos a ver para el diagnóstico la tríada de síntomas constitucionales, o sea, la hipertensión, la elevación de los reactantes de fase aguda y una angiografía que nos diga la estenosis de la aorta y sus ramas principales. La elevación de los reactantes de fase aguda, pues es en la mayoría de los pacientes, pero no es en todos. Entonces, se ve en el 33 a 100% de pacientes, o sea, quiere decir que podemos no tenerlo. Y pues no hay un marcador específico. En algunos pacientes podemos ver alteración del factor de von Willebrand, podemos ver anemia, trombocitosis y pues es importante que mencionemos que como es una enfermedad de reuma, pues uno piensa en anticuerpos que podríamos realizar para poderlo diagnosticar, pero en la arteritis de Takayasu no hay anticuerpos que estén positivos, incluso los anticuerpos antinucleares usualmente están negativos. Y como vimos en la clase pasada, si estuvieran positivos, pues no nos indicaría una enfermedad, o sea, asociada, porque pues pueden estar presentes hasta en el 20% de la población sin manifestaciones clínicas. Entonces, pues vemos que los ANA y ANCAS pues están negativos. Complicaciones que podemos tener. Pues bueno, a nivel cardiovascular, pues ya hablamos de la hipertensión, que va a ser un síntoma que vamos a ver desde el inicio. Ahí puede haber miocarditis, pericarditis, regurgitación en la aorta, reestenosis, aneurismas aórticos. En la pulmonar, pues puede haber hipertensión pulmonar. Y neurológico, pues un evento cerebrovascular, dolor de cabeza o cefalea y amaurosis. Importante mencionar que pues en lo cardiovascular los pacientes pueden llegar hasta necesitar hasta un reemplazo valvular por la afección que tiene por la arteritis de Takayasu. Con respecto al tratamiento, pues ya hablando de cómo lo vamos a tratar, porque creo que lo más difícil hasta el momento pues sería diagnosticar la enfermedad y luego es difícil tratarlo y mantenerlo en remisión, porque como vimos es una vasculitis de un vaso grande, entonces necesitamos ser un poco agresivos según las manifestaciones que tengan los pacientes. Entonces, pues al final los corticosteroides van a ser el pilar del tratamiento. Los inmunosupresores se encuentran como segunda línea de tratamiento. O sea, inicialmente nosotros le damos a los pacientes pues prednisona, como está acá, a 1 miligramo kilo día o a 2 miligramos kilo día con un tope de 60 miligramos. Y pues la reducción se hace muy lento. O sea, los pacientes pueden pasar hasta un año con tratamiento esteroideo, pero no quiere decir que siempre esté a una dosis alta. O sea, al inicio pues le damos a 2 por kilo y luego se le va disminuyendo con el paso de las semanas y los meses. Al final se quedan con una dosis de mantenimiento porque sí se vuelven dependientes del esteroide como todas las vasculitis. Pues menos la vasculitis por IgA ni el Kawasaki, pero la mayoría de vasculitis se vuelven dependientes de esteroides y pues les dejamos una dosis pequeña como de 5 miligramos al día. Y pues bueno, luego las guías dicen que uno podría dejarle solo tratamiento con esteroides, pero pues la verdad es que no es lo ideal porque como vimos puede afectar muchas partes del cuerpo y órganos vitales. Entonces,
pues bueno, los inmunosupresores son de segunda línea, pero siempre se dan juntos. Entonces, usualmente se le da al paciente un tratamiento con esteroides más un inmunosupresor, que puede ser metrotexate, azatioprina, micofenolato de mofetilo y ciclofosfamida. Nosotros en el hospital decidimos hacer usualmente un manejo que se llama multitarget, en donde pues le damos a varias vías de inflamación con varios tratamientos. Entonces, usualmente hacemos una triada de tratamiento en donde incluimos esteroides, un inmunosupresor que usualmente puede ser metrotexato y pues también le incluimos ciclofosfamida. A la paciente que les comenté que empezó como un evento cerebrovascular, le dimos un tratamiento con ciclofosfamida porque la paciente pues tenía afasia, tenía hemiparesia y no tenía pulsos. Entonces, al tener todos estos órganos afectados, pues ya pues todas estas partes o regiones de la aorta afectadas, pues ya necesitamos un tratamiento más agresivo. Bueno, también para que lo conozcamos, hay tratamiento biológico. Estos tratamientos pues ya van dirigidos, o sea, son dirigidos y son pues creados en un laboratorio, o sea, realmente se crea contra una de las vías específicas. Entonces, por ejemplo, pues como les dije, se ha visto que hay como cierta afección del factor de necrosis tumoral. Entonces, uno de los principales que se ha usado mucho tiempo es el infliximab, que es una dosis máxima de 10 miligramos por kilo y es cada 4 semanas. Pero las guías actuales pues ya encontraron que también la interleucina 6, a pesar de que no está tan descrita en la fisiopatología, es una de las más, pues uno de los mecanismos que mejor ha hecho con el tratamiento de los pacientes. Entonces, el tocilizumab, que es un anti-IL-6, pues es un tratamiento que hasta hoy, o sea, se ha dicho que es la nueva promesa para la arteritis de Takayasu. Y es un anticuerpo monoclonal que demostró una eficacia comparable a los fármacos anti-TNF. Y pues las evidencias recientes, como les mencioné, apoyan más el uso de interleucina 6, pues un anti-interleucina 6 que sería el tocilizumab. Otros pues están etanercept, adalimumab, que ambos son antifactores de necrosis tumoral. También está el abatacept y el rituximab. Aquí, como dice abajo, pues es importante mencionar que el seguimiento de esta patología va a incluir el control de ecocardiograma, de resonancia o tomografía o PET, y usualmente le hacemos reactantes de fase aguda y pruebas de función renal a los pacientes porque, así como les dije, tiene bastante predilección por las arterias renales también. Y pues si tenemos un paciente que tiene enfermedad renal crónica secundario al mal tratamiento de la arteritis de Takayasu. Como les mencioné, pues también puede haber un tratamiento quirúrgico en esta enfermedad. Ahí pues entra totalmente cirugía vascular, en donde le realizan a los pacientes angioplastías. Entonces, pues la estenosis es una de las complicaciones. Entonces, se recomienda tratamiento por medio de angioplastía transluminal. Esto pues obviamente lo hacen totalmente pues los cirujanos vasculares, y nosotros pues lo solicitamos al ver que, o sea, se hace una resonancia inicial y luego se hace una segunda resonancia a los 6 meses más o menos, y si vemos que la estenosis empeora o se quedó igual, usualmente pedimos tratamiento por angioplastía porque pues vemos alguna otra manifestación clínica. Entonces, pues este es el mismo paciente que les presenté previamente, en donde pues obviamente él tenía ocluida esta aorta torácica y pues ellos, los cirujanos vasculares, le colocaron un stent a este nivel. Importante mencionar que como aquí pueden ver, no sé si se observa, pero creo que sí, que el paciente pues ya tiene una arteria renal en donde también está ocluida, que esto pues es secundario a la afección. Lo malo con este paciente es que pues a él intentaron ponerle un stent en esta arteria, lo cual falló, porque pues obviamente es un tratamiento difícil de realizar, pero mientras hacían eso causaron un hematoma en este riñón, que era el único funcional, y pues esto es la causa del, bueno, ya había perdido este riñón, pero gracias a esta complicación, pues el paciente perdió el otro riñón y pues en este momento está en terapia de sustitución renal. Y bueno, esta es pues cómo se ven los estudios. Esta es una cardioresonancia con, obviamente con medio de contraste, y pues así se ve como en 3D la imagen, en donde sí se ve aquí el stent pues correctamente colocado. Y bueno, pues ya como para terminar, aquí hay como un algoritmo en donde vamos a ver qué le vamos a dar a los pacientes. Pues bueno, vamos a ver un paciente en la primera visita. Entonces, ya con el diagnóstico, vamos a ver si cumplen nuestros criterios. De acuerdo a la sede regular PRES, se solicita el estudio de imagen,
que puede ser una angiografía, una tomografía o una angiografía convencional, y se le hace también los reactantes de fase aguda. Aquí podemos ver si un paciente está inactivo o activo. Si está inactivo, pues ya lo vemos en 3 meses, no con otro estudio de imagen, sino solo con pues los reactantes de fase aguda. Y si está estable, pues le dejamos su tratamiento con prednisona, menos de 5 miligramos o 5 miligramos al día, y un inmunosupresor que puede ser azatioprino o micofenolato de mofetilo. Y pues si el paciente está activo, ahí le hacemos una angiografía que es urgente, en donde vamos a iniciar también el tratamiento con prednisona, que puede ser a 0,5 a 1 miligramos kilo día. Lo vamos a dejar inicialmente 2 meses para valorar una respuesta. Aquí pues ya entra el manejo del tocilizumab, que es pues el nuevo estándar que se creó en las últimas guías. Y este pues pueden ser 4 a 6 dosis y se le inicia también micofenolato. Luego, pues usualmente esta guía dice que nosotros deberíamos verlo en 3 meses, pero pues obviamente crea un poco de estrés el hecho de que la aorta esté ocluida, entonces usualmente lo vemos antes, pero en esta segunda visita pues solo le haríamos obviamente reactantes de fase aguda, no un segundo estudio de imagen porque no vamos a ver tantos cambios. Entonces, pues ya si el paciente después de eso persiste activo, pues ya consideramos colocarle dilatación con stent, un trasplante renal, un bypass arterial y pues usualmente según las afecciones podemos darle bolos de metilprednisolona pues por 3 días con un máximo de 1 gramo. Se incrementan las dosis del micofenolato, de la ciclosporina y pues obviamente sigue con su tocilizumab. Que si son refractarios los pacientes, pues sí, sí pueden llegar a ser refractarios. Un paciente se consideraría refractario cuando no remite con 2 tratamientos biológicos. O sea, podríamos probar con tocilizumab 6 meses, la angiografía o la resonancia sigue igual, pues se cambia a infliximab y pues incluso se pueden mantener con infliximab por 2 a 3 años hasta que se vea que el paciente no tiene nueva actividad. En el estudio que les mencioné del 2025, pues se puede ver que los pacientes se mantienen en remisión, es una serie de Canadá, pero pues los pacientes se mantienen en remisión obviamente con el tratamiento inmunosupresor y pues hasta el momento pues ellos no tienen una mortalidad y hasta el momento pues aquí en este hospital nosotros tampoco tenemos mortalidad por arteritis de Takayasu. Pero pues sí es un manejo bastante estricto, o sea, como conclusión, tendríamos que considerar diagnosticar rápidamente esta afección antes de que tenga complicaciones y darle un tratamiento agresivo. No sé si alguien tiene alguna duda. Tenemos 4, doctor, pero la que más me sorprendió es una de este año, que es la que debutó con un evento cerebrovascular. Pero lo importante de ella es que su presión arterial estaba a 60-30 en las 4 extremidades. O sea, llegó, ay, es el doctor Patson, llegó como literalmente sin pulsos. Hipotensa. Hola, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, Catherine. Gusto saludarte. Igual, doctor. Buenas noches. Pues ahí sí me conecté el día de hoy porque sí, justamente lo que decía Catherine, hemos tenido nosotros un par de casos con arteritis de Takayasu justamente en el Roosevelt, pero fue hace muchos años cuando yo estaba de R2 de nefro y es una paciente de Sololá que se manifestó con hipertensión arterial, 2 semanas con cefalea de evolución, en la primera consulta con hipertensión arterial de 135/100. Pero ahí ya tenía afectado el riñón, ya tenía creatinina en 1,9, por eso lo mandaron directamente a nefro. Cuando le hicimos el ultrasonido, encontramos el riñón disminuido de tamaño, hicimos Doppler y las resistencias estaban aumentadas. Ese fue el parámetro de referencia para buscarle algo más. Se le hizo la angioTAC y se le encontró estenosis de la aorta torácica, del tronco celíaco y de la arteria renal derecha. Y en ese entonces, sí, como bien dijo Catherine, tratamos de hacer un PET, una tomografía con emisión de positrones para ver la actividad metabólica, pero no estaba disponible. Hoy en día creo que Tecnodiagnosis sí tiene ese estudio, pero es bastante caro. Y el paciente terminó en Unicar realizándole una angioplastía y en la actualidad, pues sí, sigue con tratamiento inmunosupresor, principalmente con esteroides, pero sí fue a tratamiento quirúrgico
se perdió el riñón derecho, pero el riñón izquierdo, pues, lo mantiene todavía. Yo creo que esta nena ahorita ya andará por unos 16, 17 años tal vez, pero caso muy interesante y por eso que sí quería aprender de la doctora Catherine el día de hoy. Ese es el comentario, Catherine. Y otra cosita, si había como alguna diferencia entre la displasia fibromuscular en relación a esta patología. Si hay una diferencia con la displasia fibromuscular. Sí, porque en ese entonces ese era el diagnóstico diferencial con la doctora Lorenzana, porque no teníamos como bien diferenciado si era propiamente una displasia fibromuscular, pero al final de cuentas sí se confirmó que era Takayasu. Pues sí, doctor, la verdad es que nosotros no usamos ese como diagnóstico diferencial, tal vez, pues, no sé si era en ese entonces, pero sí, nosotros no consideramos la displasia fibromuscular como un diagnóstico diferencial, hasta este momento, pues. Ok, Pero gracias. buen caso el que ustedes Comentando. tuvieron. Ujú. Sí, sí, ese era el comentario, Catherine. Gracias, doctor. Pues mire, la verdad es que lo ponen como esa triada, como les expliqué, pero en la serie de casos que yo he leído, sí, la mayoría de pacientes empiezan como hipertensión arterial. Incluso hay algunos pacientes, aquí hay uno que llegó porque le iban a operar por un hidrocele y tenía 150, 110 de presión arterial. Entonces, pues ahí se inició el abordaje, pero es algo que hay que pensar, pues importante pensar que no es normal, obviamente en ningún punto va a ser normal que un niño tenga hipertensión arterial, hay que buscar la causa. Perdón, este, hay una enfermedad que se llama la arteritis de células gigantes, que creo que es uno de los principales diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Takayasu. ¿Se puede saber así clínicamente la diferencia entre ambos? Pues mira, realmente esa es una enfermedad que le vas a ver más que todo en pacientes adultos mayores. Es casi, casi solo de mayores de 50 años. Entonces ya creo que solo por eso lo descartas, porque no vas a pensar, esa la verdad es que nosotros no la vemos en pediatría, nosotros pues obviamente no lo hemos considerado. Y aparte esa afecta básicamente como las carótidas, o sea, sí afecta a grandes vasos y también es una inflamación granulomatosa, pero es básicamente en las arterias craneales. Entonces no sería tan sistémica como de todo el origen de la aorta, o sea, todo el trayectorio de la aorta, se podría decir. Entonces, básicamente, pues tendrías un paciente con cefalea como persistente, claudicación, pero mandibular, no claudicación al caminar como el paciente con artritis de Takayasu, no te daría afección renal. Entonces, yo creo que es por las manifestaciones, o sea, por ejemplo, como te digo, varios de los pacientes que nosotros tenemos, pues sí hemos visto que tiene afección renal, que es una de las principales afecciones, y pues también el paciente que tiene afectada la pulmonar y pues la paciente que presentó como un evento cerebrovascular, pero no es un diagnóstico en pediatría, entonces no sería algo que tú tendrías que considerar en un paciente pequeño, pues. Gracias. Bueno, doctor, gracias. Gracias, Catherine. Saludos. Adiós, doctor, qué bueno escuchar a usted, se cuidan. Adiós. Gracias. Gracias, doctora.